por encajar o por sobrevivir. Hola, hola, bienvenidos a su podcast favorito. En este episodio tendremos una entrevista con un invitado muy especial. Él es Sebastián Saldarriaga, preparador físico, y nos contará un poco sobre su experiencia en la actividad física. Bueno, Sebas, te voy a contar un poquito sobre esto. Por encajar o por sobrevivir es un podcast realizado por Valentina Guisado y mi persona, Salomé García, donde se habla de la importancia de la actividad física en la sociedad, ya sea por salud o por belleza. En uno de los episodios hablamos sobre un estudio tipo noticia donde se mencionan cifras reales de personas que sufren de diferentes enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad. Y otro episodio fue un microrrelato donde se narra la historia de una chica que se obsesiona con la actividad física y los anabólicos. Debido a esto, contrae enfermedades. Bienvenido a nuestro siguiente episodio, para que hablemos un rato, nos cuentes más de ti y de este tema que es tan importante. Hola Salomé, muchas gracias por tu invitación y pues procedamos. Bueno, Sebas, háblanos de tu infancia. ¿Cómo fue tu crianza? ¿Con quién viviste? ¿Qué te gustaba hacer de chiquito? ¿Qué era lo que más te gustaba jugar? Bueno, mi crianza fue un poco clásica, la verdad. Se podría decir que fue como una familia de ensueño porque toda la vida viví con mi papá, mi mamá y mi hermano. Siempre jugaba en la calle, me disfrutaba, jugaba, salía, comía, me divertía con mis amigos bastante y en su mayoría de tiempo lo que hacía era jugar, elementalmente. En el colegio era un poco malo porque me daba pereza estudiar, pero a la final terminé siendo buen estudiante y pues disfruté de mi infancia realmente. No fue como un proceso así tedioso o algo difícil de vivir, no, fue algo muy bueno. Bueno, ya que mencionaste el tema de la escuela, cuéntanos cuáles eran las materias que más te motivaban, que te sentías más contento. ¿Disfrutabas la educación física? Bueno, te comento. Yo en general en preescolar no recuerdo nada y era muy malo de hecho para los deportes porque me excluía mucho, ya que no era tan buen jugador. En preescolar principalmente lo que se veía era fútbol y el fútbol nunca fue mi fuerte. Pero cambió todo un poco cuando entré al colegio, en los primeros grados principalmente. Empecé a entrenar voleibol y de hecho todo salió bastante bien, me fue muy bien jugando y empecé a disfrutar mucho más de lo que eran los deportes. Al principio mi mamá me obligaba mucho a entrenar y a hacer deportes, a hacer ejercicio y demás cosas, pero en general cuando yo tuve conciencia, un poco más de conciencia de si ya cuál deporte iba a utilizar o me iba a ir por él para practicarlo de por sí, y salió bastante bien. ¿Y cómo veías a tu entrenador de voleibol o a tu profesor de educación física cuando estabas pequeño? Bueno, en base a esto tenemos un concepto muy divertido y al menos pienso yo que todavía es así. Hasta el día de hoy vemos nuestros profesores o nuestros allegados como un ejemplo y realmente los míos no lo eran tanto. Como no lo eran tanto, por la misma razón yo decidí como bueno, hay que hacer algo que inspire o que realmente uno diga como bueno, este man da ejemplo, este man muestra lo que uno debería hacer como entrenador. Mis profesores, por ejemplo mi profesor de educación física era muy gracioso porque parecía un chistriz, era demasiado delgado y era muy divertido verlo explicando, haciendo cosas porque literalmente no parecía que fuera de su materia. Y el profesor de voleibol era un señor veterano muy viejito que nunca jugó voleibol, ¿me hago entender? Entonces es algo supremamente complejo. Ahora que mencionas eso de la inspiración, ¿te veías como un entrenador antes de graduarte del colegio o qué querías estudiar? ¿Qué te soñabas estudiando? Bueno, eso es un poco irónico porque yo antes de graduarme del colegio mi proyecto vocacional fue realmente sobre medicina y siempre me ha gustado las áreas afines a la medicina, más nunca me pensé o me visualicé como un entrenador. De hecho, cuando estaba en 10º y 11 hice un semillero de medicina en la Universidad de Antioquia. Fue excelente porque ahí aprendí primeros auxilios y me encantó. Más no pude al final entrar a la universidad, solamente intenté una vez el examen de admisión y me faltó un punto para pasar. Entonces busqué una carrera afín, empecé a estudiar ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica me di cuenta que no tenía nada de relación con las áreas así de la salud que a mí me interesaban
¿Y qué fue lo que hice? Empecé a buscar una carrera que realmente me gustara. No me decidía si entre nutrición y dietética o profesional en deportes o entre otras que tenía como fisioterapia. Estaba muy indeciso con respecto a eso, pero me acuerdo que una vez entrenando voleibol, porque yo era lo que practicaba, entrenar voleibol, mi profesor simplemente llegó y dijo, aquí sí lo que se necesitan son entrenadores, porque aquí no hay un entrenador bueno, y usted lo sabe, usted está estudiando para esto y usted conoce el tema, ya lleva mucho tiempo acá. Y era cierto, aquí no hay entrenadores, al menos donde yo vivo, que es en Caldas. Entonces, pues me decidí y empecé a estudiar profesional en deportes. Cuando empecé a estudiar profesional en deportes, la carrera me llamó, literalmente. La carrera me enamoró completamente porque era algo que yo sí quería hacer. Yo no me veía en un trabajo de oficina, eso estaba consciente. Y además de eso, me encanta el hecho de siempre estar activo, de ayudar a la gente, de lograr ayudar a la gente para tener un propósito como tal y a mejorar la autoestima de las personas. No hay nada más importante, creo, que eso. Ahora mencionaste lo de que tus papás se obligaban a hacer deporte. ¿Alguien de tu familia o de tu círculo cercano practica actividad física y qué practica? Bueno, esta pregunta es un poco irónica porque realmente en mi familia casi nadie había practicado, al menos cuando yo tenía conciencia, nadie practicaba deportes como tal, un deporte. Mi papá, cuando era un poco más joven, lo que hacía era montar mucho bicicleta y mi mamá simplemente se dedicaba al gimnasio. Mi papá también le gustaba mucho jugar fútbol, sin embargo, no sé qué pasó o qué habrá ocurrido, de un momento a otro dejó de hacer todo, literalmente todo lo que le gustaba. Se dedicó al sedentarismo y solamente se dedica a mantenerse sentado trabajando. Pero mi mamá es un caso diferente. Mi mamá empezó el ejercicio y el gimnasio como tal a los 23 años. Desde los 23 años se enamoró completamente del deporte y literalmente es la mamá más activa que he podido conocer hasta el momento. Tiene 58 años y, sin mentir, parece una señora de, si acaso, 40 años. Actualmente yo soy quien la entrena y sigue supremamente activa y enamorada del deporte. Cada vez que tiene la posibilidad se mete a un gimnasio y ha estrenado prácticamente todos los de este pueblo porque le encanta el gimnasio y le encanta mantenerse activa físicamente, ya que sabe que es su salud. Y ya que nos cuentas de tu madre, ¿fue ella quien te llevó a practicar actividad física o cómo fue tu primer acercamiento? Bueno, yo creo que eso fue como un poco de parte de ambos padres, porque desde pequeño, desde que estaba en el colegio, buscaban como una manera en la que yo simplemente realizara algún deporte. Ellos simplemente querían que yo no estuviera en la casa todo el tiempo pegado al televisor. Entonces, ¿qué hicieron? Me metieron a fútbol, porque creyeron que era mi deporte predominante. Y si les contara la verdad, en fútbol solamente hacía montañitas de arena. Y era arquero, se supone. Pero mi portería era 2 montañitas de arena y me pasaba jugando con arena. Imagínense qué tanto me gustaba el deporte. Seguí con ese recorrido así, que explorando deportes, a ver qué me gustaba, qué me llamaba la atención, que era como, qué rico este deporte. Y pues nada, pasé por fútbol, voleibol, natación, aunque creo que natación es algo elemental para todo ser humano. Tenis de mesa, taekwondo, ajedrez y demás, y ninguno me gustaba. Me quedaba como un año, medio año en ellos, pero ninguno realmente me gustaba. Hasta que yo dije un día que no, que yo iba a buscar un deporte que realmente sí me gustara, y le dije a mis papás que no quería seguir haciendo experimentos que ellos querían y me dejaran a mí. Entonces pues empecé a buscar deportes que a mí me gustaran. ¿Qué fue lo que hice? Una vez vi la publicidad de una de las profesoras que tenía en el colegio, que era una de las profesoras de un semillero de voleibol, y me dijo, vaya al semillero, mira cómo le va. Y yo, bueno, pues decidí ir. Cuando fui era de voleibol, claro. Y el deporte me fascinó por completo. Ese fue como el primer acercamiento a un deporte, pero que a mí me haya gustado. Diferente a lo que recomiendo o lo que en general se ocurre, que es que los papás a uno lo obligan. Entonces, por excelencia, eso fue como en grado 9º, 8º, en el que me decidí completamente por el deporte de voleibol y llevaba en él casi que ya unos 8 años, 10 años, entrenándolo y practicándolo. Súper. Hace mucho tiempo, me refiero a cuando habíamos empezado pandemia. En pandemia yo tenía una novia.
ella tenía como un complejo de autoestima porque era un poquito gordita. Entonces, pues ya que yo estaba estudiando profesional en deportes, yo dije como, bueno, vamos a ayudarla a bajar. No, igual manera es mi novia, porque ¿qué voy a perder? Me hago entender. Entonces, pues aproveché y empecé a implementar como estrategias de cosas que yo sabía, de cosas que ya había aprendido en la universidad, de cosas que había aprendido leyendo y demás, y le diseñé un plan de entrenamiento en casa porque en pandemia claramente no podíamos salir ni podíamos ir a los gimnasios, de hecho todo estaba cerrado. Entonces, ¿qué hicimos? Yo le mandaba rutinas de entrenamiento de manera virtual o nos conectábamos por videollamada y entrenábamos de esa manera. Al principio, ella era la única que entrenaba porque a mí me daba pereza. Yo era como, no, pereza. Y me quedaba mejor, o sea, moviendo películas o viendo series, no sé, haciendo cualquier cosa menos entrenar. Simplemente yo la veía a ella que ella realizara los trabajos de manera correcta y le mandaba una alimentación apropiada. Con el tiempo, los resultados fueron supremamente inminentes. Literal, el cambio se vio de inmediato y la composición corporal que ella tenía cambió completamente. Dejó de ser un poquito robusta y cogió una figura mucho más atlética y más, por así decirlo, fitness. Cierto punto en el que llevamos ya entrenando, ya llegamos a un punto en el que era como un punto muerto. ¿Por qué? Porque no teníamos ni pesos, ni maneras o estrategias de entrenar ya en casa, porque ya habíamos literalmente explotado todo lo que teníamos. Hablo de casi 6 meses entrenando en casa, porque fue toda pandemia. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Dijimos como, bueno, nos toca empezar a ir al gimnasio cuando abra inmediatamente pandemia. Entonces, salimos de pandemia y ella fue a la final la que me motivó a mí a entrenar. Empecé a entrenar con ella, buscamos un gimnasio que nos gustara, que nos pareciera bacano, que tuviera buenas máquinas, que tuviera buenos equipos y empezamos a entrenar. Yo empecé a entrenar, empezándola a entrenar a ella en el gimnasio como tal y solo tenía a ella de asesorada. Subía videos de contenidos de ella, subía trabajitos pequeños de ella, subía cambios, subía fotos, subía post, ese tipo de cosas y eso motivaba a la gente, de hecho. Movía mucho a la gente y las personas se interesaban. Entonces empecé a seguir subiendo las cosas, subiendo la información, subiendo mis entrenamientos y los entrenamientos de ella. Y así poco a poco empecé a conseguir gente, empecé a conseguir un poquito más de público, por así decirlo, en redes sociales y fue aumentando como la gente. Y de un momento a otro me empezaron a preguntar ¿cuánto cobra usted por asesoría? Y yo ni sabía porque realmente yo no entrenaba a alguien como tal en forma de pago, yo simplemente entrenaba a mi novia porque pues quería que se viera mejor. Entonces dije a mí mismo como, bueno, ¿por qué no seguimos en esto? Y empecé a estudiar más, empecé a leer más, empecé a informarme más, empecé a mantenerme al día porque esto realmente se trata de mantenerse al día. Cada día sale algo nuevo y cada día sale un artículo nuevo en el cual tú debes estar supremamente pendiente porque las técnicas se modifican, todo cambia. Entonces, con el tiempo se vieron viendo mucho más personas interesadas. Al principio era muy gracioso porque todos estaban interesados, era en el servicio a domicilio. Entonces yo iba a las casas de ellos, entrenaba a todas las personas en casa y ya después de eso entrenaba yo y venía al gimnasio. Pero después todo como que cambió, ya todo el mundo no quería entrenar en casa, ya lo que buscaban era entrenar en gimnasio. Y a la final ya llegó como el día de hoy en el que ya todo el mundo, todo mi personal lo tengo en el gimnasio y simplemente a las personas que tengo en casa solo les mando el trabajo. Bueno, muy interesante esto porque todo lo empezaste a hacer como desinteresadamente y resultó siendo un éxito. ¿Te imaginabas siendo preparador físico? Pues en algún momento te lo imaginaste, no sé. Realmente no me lo imaginé nunca, porque ser preparador físico nunca estuvo en mis metas. De hecho, yo me imaginaba, no sé, tal vez trabajando para algún equipo o haciendo algo diferente, pero nunca como preparador físico, menos como instructor de gimnasio. Entonces, me parece algo súper extraño. En realidad fue como, no sé, las vueltas de la vida, porque todo se fue dando así como tú lo dijiste, desinteresadamente, pero terminó siendo como un objetivo específico y fue algo interesante, ya que todo se dio. No tuve que obligar a nada, no tuve que esforzarme mucho, simplemente se me dio. Y con esa mínima posibilidad, estoy en este momento donde estoy. Ahora que hablas eso de instructor físico, generalmente cuando uno va a los gimnasios se encuentra